Tabata, ¿me puedes mandar el ya, ya estás ahí. Ah, sí, espera, déjame voltear la cámara. Listo. Listo. Pues ya en lo que vemos que se van conectando, pues vamos comenzando en esta charla, y al final de cuentas se va a quedar también grabada pues para el Ujú. perfil, ¿vale? Sí, Entonces, doy la bienvenida, nos vemos en otro live más aquí en la Mira de los Libros. Hoy vamos a hablar sobre Lluvia Negra, de Masuji Ibuse, este librote que ahorita voy a platicar mi experiencia con él. Bueno, más bien primero, doy la presentación. Hoy me acompaña Tabata Aranzábal, bueno, que en el perfil de Instagram la van a encontrar como Sanko Tabata-Seco Kunate. Sekoku Natenshi. Y bueno, el día de hoy, después de, creo que de semanas de posponerlo, se nos da esta oportunidad de hacer este pequeño live sobre Lluvia Negra de Masuji Ibuse, que es uno de los autores, a mi punto de vista, más complejos que he leído. Es pero denso, denso, denso. Este autor es uno de los, se puede decir, es sobreviviente de la bomba nuclear de Hiroshima, más aparte, es interesante su biografía porque formó parte del gobierno japonés, del imperio, formó parte de la cuestión del ejército, si no me recuerdo, Sí. ¿no? Entonces, leo rápido algunos datos de su vida, que bueno, lo tengo en base al libro, de aquí de Libros del Asteroide. Masuji Buse nace en el año de 1898 en el pueblo de Kamo, al este de la prefectura de Hiroshima. En el año de 1917 ingresa en la Universidad de Waseda en Tokio, donde cursó estudios en francés y poco después de Bellas Artes. Su primera historia fue publicada en 1923, cuando era todavía estudiante, pero no fue hasta finales de los años 30 que empezó a ser reconocido por la crítica. Cuando Japón entró en la Segunda Guerra Mundial, Ibuse sirvió en la unidad de propaganda y vivió el final de la guerra y la devastación de Hiroshima en su pueblo natal. En la posguerra su fama literaria se aumentó hasta convertirse en uno de los más célebres escritores de Japón. Kuroi Ame, Lluvia Negra, empezó a publicarse de forma seriada en una revista mensual en 1965, cuando Ibuse estaba en lo más alto de su carrera. Ese mismo año fue condecorado con la Orden al Mérito Cultural, el más alto reconocimiento que puede recibir un escritor en Japón, y galardonado con el premio Norma. La novela se publicó como un libro un año más tarde, alcanzando un éxito inmediatamente. En 1989, Shosei Imamura dirigiría una adaptación cinematográfica. Durante su dilatada carrera literaria, que se prolongaría hasta comienzos de los 80, Ibuse publicó más de 40 libros de muy distintos géneros y estilos, pero fue Lluvia Negra la novela que le dio la fama mundial. Esta novela, a mi gusto, es compleja, sí, porque te va a dar un planteamiento que al principio vas a pensar que es algo muy simple, que es obviamente, bueno, la historia es protagonizada por tres personas: Shigematsu, Shigeko y Yasuko, que son Ujú. los dos tíos, bueno, los esposos y la sobrina. Sobre. Y el Ujú. planteamiento que nos van a dar es simplemente la preocupación del tío de que se case su sobrina. Pero conforme vas viendo toda esta historia, se va dando una profundidad tan fuerte, sobre todo porque van a empezar a escribir, bueno, cada uno de ellos, de los tres protagonistas, van a escribir un diario, o bueno, sobre todo Shigeko va a hacer un ensayo, pero los otros dos van a empezar a escribir un diario referente a lo que sucedió o lo que vivieron con respecto a la bomba nuclear. Pero cada uno, es interesante verlo, cómo viven de manera diferente todo lo que es las consecuencias de la bomba nuclear que cayó. Hay que recordar que esta bomba nuclear se le llamó Little Boy y que fue invento de este famoso personaje que hoy en día está en película, que es Oppenheimer, ¿no? Ujú. Y, y que de verdad, bueno, por lo menos desde la perspectiva japonesa transmitida por Ibuse, yo quedé fascinado y quedé aterrado. Si yo ya había leído a Tamiki Hara con Voces de Hiroshima y Requiem, aquí es de verdad el terror, el horror es al mayor nivel, porque la descripción de esta obra va a ser tan profunda,
que nos va a permitir conocer, o más bien no conocer, nos va a permitir que entremos en contacto con la muerte. Literal, los protagonistas en sus diarios van a convivir con la muerte. Y es algo que a mí me estruja porque las descripciones de cómo quedan descarnados, de todo el sufrimiento, es fuerte. Y de verdad, por eso me costó mucho, no que me costara trabajo leerlo, sino me tardé mucho en leerlo porque algo interesante de este libro es que tiene muchísimos detalles. Constantemente vemos muchos detalles a nivel político, muchos detalles a nivel de descripción de los personajes y de la situación y el contexto que ocurren obviamente en Hiroshima, ¿no? Te menciona muchos lugares, Kobatake, Geseka, ¿no? Que es uno de los hospitales, Furuichi, Yamagata, si no me recuerdo. O sea, es es todo lo que sucede en el centro de la ciudad de Hiroshima y alrededor, porque es muy interesante toda esta dinámica que se tiene. Justamente por eso decidí dividir la reseña en dos partes, porque del 1 al 10 te va a mostrar una cosa, y del 10 al 20, que todavía he de decir que me falta leer el final, que no, más o menos lo estuve ojeando, pero no quiero adelantarme mucho, pero también es otra parte. O sea, es muy interesante cómo bueno, yo dividí para hacer la reseña en dos partes, porque es impresionante la cantidad de información y el contenido que se tiene de la obra. Algo que nos puedas ahora sí, para empezar a comentar y discutir esta obra. Sí, pues es un libro que la verdad yo lo leí el año pasado por primera vez. Esta es la segunda vez que lo leo. La verdad es que la primera vez, como dices, me costó mucho trabajo en el sentido de las descripciones, las ciudades, los nombres, la descripción de los personajes. Es como muy complejo toda esa parte, ¿no? Y sí te cuesta como trabajo irlo llevando. Pero creo que lo que hace el autor es como tratar de entender, ¿no? Trata de darnos a entender cómo se vivió toda esa situación a través de una novela, ¿no? O sea, él no quiere como meterse en problemas políticos ni nada, ¿no? O sea, él se voy a escribir una novela y voy a retratar el horror que se vivió con la bomba atómica en Hiroshima, y lo hace de una manera espectacular, describiendo de una manera increíble que hasta sientes que te duele a ti, ¿no? O sea, cuando describe cómo la piel, las personas que se va encontrando en el camino y demás, y dices, wow, es increíble esa forma que tiene para hacerte sentir a ti el dolor de las personas, ¿no? Me pareció increíble. Y esta segunda vez que lo leí, bueno, pues ya fue como más, pues más fácil en ese sentido, pero aún así llegaba a esas partes y me seguía impresionando como la primera vez. O sea, eso no dejó de pasar. Entonces sí es increíble que lo puedas volver a leer y vuelvas a sentir lo mismo, el mismo dolor, la misma angustia de los personajes. Eso me parece increíble que pueda lograr el autor. Sí, es impresionante cómo se empieza a trabajar y a transformar, que nos logre transmitir esta obra, todas estas emociones. Pero no son emociones positivas, sino es todo el sufrimiento que cada uno de los personajes sufre. No solo los tres protagonistas, sino también a su alrededor. Algo interesante que bueno, vas descubriendo a lo largo de este libro, es que tú piensas que nada más son los relatos de ellos. No, a través de este libro vas viendo que hay más información, son más las personas, son más solo sobrevivientes, que también tienen o diarios o tienen, bueno, que ahorita lo vamos a comentar por ahí, o que también comparten algo de lo que sufrieron en la bomba nuclear, ¿no? A través de la caída. Mucho se habla, bueno, sobre todo Shigematsu es quien va a sufrir completamente la caída de la bomba nuclear, porque él va a estar cerca de la ciudad de Hiroshima. Mientras que Yasuko creo que se fue un día de campo, se fue como a las afueras, entonces no tendría que haber sufrido. Y Shigeko, en cierta forma, fue la única que no sufrió nada. O sea, literal, ella nada más sintió el bombazo y debido a las medidas, a la preparación que ellos ya traían de la guerra, literal, ella se fue al campo deportivo de la universidad, si no me recuerdo, de una escuela. Sí, en la universidad. Y ella fue la que ella se fue como a esperar a que se reuniera con su familia, ¿no? Mientras Shigematsu sí sufrió sufrió golpes, sufrió el impacto de la bomba, y bueno,
la única herida que se describe de él es la herida en el cachete, que quedó como la quemadura. Yasuko, que malamente fue a Hiroshima, por efecto de la lluvia negra, tuvo una consecuencia en su cuerpo, si no me recuerdo, en sus brazos y en otras cosas, ¿no? Y aparte por no cubrirse por la lluvia, que eso también fue por a fuerzas querer ir a ver qué estaba pasando. Pero todo este contexto que nos marcan, todo esto, al principio uno lee, y vuelvo y repito, volvemos a decir que el motivo principal va a ser que Yasuko se quede, no se quede sola y que se quede casada. Además, Shigematsu está muy comprometido porque él fue el que le pidió a los papás de Yasuko de que la pudieran dejar ir a Hiroshima, justamente para... y también para evitar, ¿no? Sobre todo de que Yasuko fuera usada en cuestiones de apoyo al ejército. Que muchas... que es muy interesante también revisar esa parte porque toda la sociedad, toda la población estuvo apoyando al ejército japonés, ¿no? Las mujeres, bueno, los hombres dentro de la cuestión militar, los mismos médicos, ahí se menciona que los entrenaban muy rápido y que, bueno, ya forman parte del ejército, que cada vez los exámenes que les hacían al principio los dejaban de lado y los mandaban a casa, pero ya hubo un momento en que ya no. Ya no importaba. A pesar de que ya no importaba, ya a pesar de que tuvieran deficiencias físicas, se quedaban en el ejército. Y por ejemplo también estudiantes, o sea, todos de una u otra forma eran para apoyar al ejército japonés. Sobre todo las mujeres, si no me recuerdo, era como para la producción de aceites o producción de ciertos combustibles que se usaban para ciertas cuestiones en el ejército, ¿no? En este caso. Y bueno, Yasuko y Shigematsu, hay que decirlo, ellos trabajaban en una empresa, si no me recuerdo, en una fábrica que hacía la ropa militar. La ropa militar, correctamente. Y que bueno, aquí vamos a empezar a ver toda una serie de complejidades. No es una historia fácil, es una historia que de verdad, creo que yo recomiendo que se vaya digiriendo poco a poco, que ahí sí, literal, yo me desvelaba por leerla. O sea, es que algo que voy a decir es muy, y me pasa con pocas novelas. Cuando te enganchas, no te importa en qué momento la puedas leer. Y a mí yo la leía, ahorita, bueno, ya entré a trabajar, pero anteriormente yo en las vacaciones, literal, del trabajo, literal me ponía a leerlo desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. ¿Pero por qué? Porque terminaba un capítulo, lo paraba tantito para descansar, porque mentalmente era, y sigue siendo, no frustrante, pero sigue siendo una pesadez. Creo que el objetivo del autor, a pesar de darnos a conocer todas estas historias y su experiencia disfrazada en este libro, es pesado. O sea, energéticamente uno termina pesado, cansado, y bueno, yo no terminé cansado, pero decía hasta aquí. Por eso casi siempre me leía 2 o 3 capítulos al día, porque de verdad es como, siento que el autor te pone en el contexto, o sea, literal, tú te sientes parte de la historia. Y es algo que sí me gustó, pero que es una novela de verdad muy, muy complicada, que no, eso sí, no la lean hasta que tengan un contexto bien definido de lo que es la Segunda Guerra Mundial y también de lo que se sufrió en Japón. O sea, yo recomendaría que empezaran a leer algo más tranquilo, que es el testimonio de Yasuaki Yamashita, que lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura. A lo mejor leer algo de Tamiki Hara, que es uno de los sobrevivientes, y después chutarse este libro. Lo que empecé a leer es lo primero que leo. Entonces yo creo que por eso el año pasado se me hizo súper complicadísimo y sí, muy, muy difícil. Empecé al revés. Denso. O sea, es una historia muy compleja, vuelvo y repito, pero que te va llevando por muchos detalles que a lo mejor otros autores no los tienen en cuenta. O sea, literal, por ejemplo, Tamiki Hara es más una cuestión desde su vivencia, son 2 relatos diferentes, también le da voz a diferentes sectores, a todas las personas que sufrieron, pero como que es más leve. O sea, Requiem literal es como si fuera el Requiem de una cuestión de orquesta, de ópera, ¿no? Te va llevando de la mano como si fuera una melodía.
y Voces de Hiroshima son pequeños fragmentos de su vida, ¿no? Y él te cuenta, bueno, pasó esto con mi sobrino, pasó esto con esta otra autora, que ojo, todavía hay muchísima información y hay muchísimos autores de literatura japonesa que no han sido traducidos sobre estos temas de Hiroshima. Se menciona, por ejemplo, a Yosa Ota, que es la ciudad de los cadáveres. Ujú. Corre el rumor de que algo se viene por ahí, que a lo mejor ya alguien lo está traduciendo al español. Sería muy interesante leerlo desde una visión femenina, porque estos son masculinos. Entonces, es bien denso. Y ahorita que yo no he terminado Masuji Buse, pero cada capítulo que lees te va profundizando más. Y es como si entraras, de verdad, en una espiral de emociones, pero como si te tumbara. O sea, no es de que haya un momento de que te levantes, sino totalmente te tumbas. Y muy pocas veces me pasa esto, pero creo que toda esta literatura del género Genbaku Bungaku, que es la literatura de la bomba nuclear, es impresionante, pero sí tenemos que tener, creo que las entrañas bien digeridas para poder soportar toda una literatura que es muy compleja. Y bueno, algunos otros detalles que nos puedas comentar sobre la obra. Pues, como bien dices, la novela gira en torno a que Yasuko se tiene que casar, ¿no? Entonces, pues ahí empieza como el autor, a través de Shigematsu, pues a decir, bueno, pues sí la tengo que casar, pero el problema era que, como bien sabían los vecinos, pues habían estado en lo de la bomba atómica, en Hiroshima y todo, ¿no? Entonces, pues para el pretendiente era importante saber que pues no estuviera enferma, ¿no? Y de esta forma es como el autor nos adentra totalmente a los diarios primero al de Yasuko, y ahí Shigematsu dice, bueno, yo también tengo como mi diario, y es como el más amplio, y el que narra absolutamente todo, ¿no? Y está muy, o sea, es como una forma muy, muy buena en la que el autor pues te adentra, ¿no? Empezando por un tema de, voy a casar a la sobrina, y desde ahí ya se arranca con todo lo de Hiroshima, que es cuando dices, ay, ¿no? Y ya se vuelve complicado el libro, pero padrísimo, ¿no? Entonces, esa parte de cómo el autor te adentra me parece increíble. Y pues como también la importancia de que los rumores, ¿no? Cuando a Yasuko le dicen, no, pues es que a lo mejor, y el pretendiente va y pregunta a todos los vecinos y qué pasaba y todo, ¿no? Entonces, desde ahí él dice, tengo que transcribir mis diarios, y aparte también se los habían pedido, porque, si no me equivoco, se lo pidieron para la biblioteca, ¿no? Que era muy importante tener en papel, pues lo que había pasado a través de los sobrevivientes, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues voy a aprovechar, lo transcribo, y ya para las dos cosas, ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso también está muy padre que lo hiciera. No, y a pesar de que sea ficción, esto también se hace, o sea, al final de cuentas es real de que algunos de los sobrevivientes, no todos, han escrito fuentes o, digamos, sus propias vivencias de lo que es la caída de la bomba y el sufrimiento que se tiene. Y de verdad creo que es impresionante todo esto. Obviamente todo es el rumor que se viene, o que tiene Yasuko, es porque ella padece lo que se denomina la enfermedad de la radiación, junto con su tío, junto con Shigematsu, que también lo va a padecer. Pero yo creo que él va a ser al revés, porque él es en menor grado, porque va a haber un momento de la historia en donde como que cambian los papeles, en cierta forma. Sí. Es, de verdad, entre más uno se adentra a las motivaciones justamente de la escritura de estos diarios, entre ellos dos también está el ensayo que hace Shigeko, que es la esposa, ¿no? Pero este es un ensayo más sencillo de cómo te practica la alimentación. O sea, te practica literal. Nosotros comíamos esto, y no había forma de cambiarlo. O sea, literal era casi siempre lo mismo, ¿no? Durante todo ese tiempo. Bueno, y el control, el control que tenía el gobierno para decir, a ver, te vamos a dar tantas raciones y te tiene que alcanzar tanto tiempo. Y, bueno, te voy a dar la oportunidad de que siembres, así como en tu jardín, pero vas a poder sembrar A, B y C. No, nada más, ¿no? O sea,
ese control que tenía el gobierno hasta de lo que tenían que decir, cómo tenían que hablar, lo que podían o no decir de lo que estaba pasando en el contexto, me parece también así como wow, ¿no? Y es el diario de ella es de la precaria comida de la familia, ¿no? Verdaderamente muy Literal. precaria. Sí, pero justamente aparte de eso, mencionaste un detalle interesante, el gobierno. Hay un momento en el relato donde obviamente Shigematsu no recuerdo ahorita el nombre, pero se reúne con otra, bueno, no con otra mujer, sino con otra de las rescatadas, digámoslo así, que también son otra de las sobrevivientes. Y en el relato de de Shigeko, ahí se menciona algo interesante. Este personaje empieza a cuestionar al gobierno. O sea, literal, algo hablaron de los libros de texto, si no me recuerdo, curioso. Hablaron de que en los libros, sí eran los libros de texto que Sí, sí, eran los literal, libros. que la crítica, ¿no? Que ella hace, pero ¿por qué no podemos decir esto, no? Y es muy curioso porque el mismo gobierno la mandó llamar y le dijo, a ver, ojo, tenga cuidado con decir esto. No están, literal, el gobierno le dijo, lo estamos haciendo como protección, ¿no? O sea, como en cuestiones de protección y en cuestiones también en el sentido de seguir teniendo, de que el imperio japonés sea fuerte, ¿no? O sea, como ocultar todo este trasfondo y que más adelante se vuelve a mencionar en una reunión entre los tres protagonistas y el dueño de la fábrica, por ejemplo, ahí como medio spoileando algo. Pero justamente vemos cómo el gobierno está no solo controlando todo esto, sino va a haber otra cuestión más que van a controlar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en donde los protagonistas, al perder su casa, al perder todo, van a llegar a la fábrica, obviamente, pero van a tener un hogar provisional. Ese hogar provisional, pues bueno, les van a seguir dando comida, sustento, mientras en cierta forma Shigematsu, pues bueno, se va a enfocar en hacer otro tipo de diligencias, ya no la que le corresponde en su trabajo, sino tienes que ir al hospital o tienes que ir a la Comisión Nacional de Control de Carbón. Y bueno, pues justamente es ahí donde el mismo gobierno también va a controlar el carbón. O sea, literal, no va, hasta el momento, todo lo que es, bueno, hasta donde yo me quedé antes del último capítulo, sigue estando el mismo problema, ¿no? En literal, en donde el gobierno no va a soltar el carbón. Pese a que empresarios, pese a que personas les pidan que lo liberen porque es una necesidad básica. Y el gobierno va a decir, no, no podemos, no se puede. Bueno, los militares en este caso, no se puede hasta que tengamos una junta. O no se puede hasta que nos den la orden de más arriba. Pero es muy curioso, todo el control de gobierno o todo lo que son las oficinas de gobierno de Hiroshima, la gran mayoría desaparecieron. O sea, literal, no hay rastros de dónde saber, bueno, ¿y dónde está la comisión? ¿Dónde está la parte dónde podemos ir? ¿No? Literal, y en los mismos tablones que se ponen en los cascajos de los edificios, ahí se ponía ese tipo de cosas, ¿no? No solo de búsqueda de familias, de sobrevivientes, sino también necesitamos gobierno, ¿cuándo nos puede liberar? ¿Dónde vamos a ubicar esto? ¿No? Entonces, el gobierno sí fue algo muy controlador en ese tiempo, y otro también por temor a que perdieran la guerra. Entonces, creo que por ahí también iba esta situación. Y bueno, literal hay que decirlo, entre esos diarios hay otro más que también se menciona, que creo que me gustaría mencionarlo más al ratito, pero que tiene que ver con la sobrevivencia de los militares, ¿no? En este caso de un médico. Y cómo es interesante cómo el autor, principalmente en el diario de Shigematsu, va metiendo pequeñas cosas de sobrevivientes, va metiendo pequeñas cosas de lo que el mismo Shigematsu escucha en las líneas de comunicación, o sea, en el tren, o de los sobrevivientes que están en la ciudad, pero también dentro de las cuestiones de los médicos, dentro también de los militares. Entonces, si digamos que estos tres protagonistas ya no son solo tres, sino son todas las voces de Hiroshima las que están escuchando y la que nos permiten entender, bueno, cómo fue esa complejidad en el 6 de agosto de 1945 y posterior, ¿no? Hasta el día 15 de agosto
que es cuando se firma, o más bien se hace la llamada rendición de Japón ante el gobierno norteamericano. Es interesante ver que al gobierno norteamericano no lo tocan, o sea, no tocan, no mencionan al gobierno norteamericano, solo mencionan lo que es B-29, que son los aviones que justamente que van a bombardear, y que en este caso uno de ellos específicamente va a aventar esta bomba nuclear y que cae en el centro de Hiroshima. Y de verdad creo que cada parte de ese relato, vuelvo y repito, es tan denso que hasta a mí me cuesta trabajo platicarlo ahorita. Sí, y la confusión de la gente en ese momento cuando cae la bomba y no saben qué es, ¿no? O sea, unos hasta dicen, es que es un demonio, ¿no? O sea, le ponen Mukori, Kokuri, que es un demonio para ellos, ¿no? Y dicen, es que es él. O no sabían, es que fueron muchas bombas. O sea, esa confusión de la gente de no saber qué pasaba y cómo lo relatan también está increíble, porque, y hasta el final del libro es cuando dicen, es que era una bomba atómica, ¿no? Y ya casi al terminar el libro, y bueno, y de la descripción de del hongo, ¿no? Cómo lo describe y cómo todo el cielo se vuelve gris, o sea, esa confusión de la gente es increíble cómo lo relata, porque no saben qué está pasando y nadie sabía, ¿no? Cómo interpretarlo, qué realmente era lo que estaba pasando y el daño que causaba en la gente, ¿no? Porque decían, estoy con la piel colgando literalmente, pero no siento dolor, ¿no? ¿Cómo pasa eso? O no se daban cuenta cuando se cruza con un conocido y la descripción que hace de cómo tiene la piel de la espalda, menciona periódico mojado, como un periódico mojado que se está cayendo, y esa descripción es increíble, y aparte le dice él, pues no, pues yo no siento nada, ¿no? O sea, cómo pasaba todo eso y la gente no sabía qué era, ¿no? Y no sentían el dolor, y cosas diferentes, ¿no? Como, ¿por qué las plantas de un momento a otro crecieron tanto? ¿No? También esa parte de por qué en algunas cosas se destruyeron por completo y otras las plantas crecían muy rápido, o los peces, cómo estaban, o sea, te describe cada detalle que sí, o sea, te imaginas ahí, ¿no? O sea, y el dolor de la gente. O sea, a mí me impresionó mucho eso de que esa descripción del señor de la espalda y que él le dijera así como, pues yo no siento nada. Entonces, sí, la confusión estaba muy, muy complicada, ¿no? De no saber qué estaba pasando. Hasta él Sí, mismo, ¿no? Cuando la cara, y no, tampoco él sentía como tanto el dolor para lo que describe que realmente se le estaba pasando en la cara, y no describía como si sintiera un dolor así. no, y literal, no sentía, nada más sentía muy húmedo, ¿no? Por ejemplo, él mismo describe que se tenía que curar porque tenía la herida supuraba, o sea, ya estaba infectada, ¿no? Literal. Pero esas son de las descripciones, literal yo lo diré, más light. ¿Por qué? Porque Iwatake, que es otro de los relatos que se viene en los últimos capítulos, no quería dar el spoiler, pero ya que lo mencionas, él es médico, bueno, es un sobreviviente, pero la descripción es peor. La descripción de él es literal, perdió el lóbulo derecho, si no me recuerdo, por los gusanos, Sí. no le dio anuria, o sea, la incapacidad de poder hacer de la orina, perdón, o orinaba muy poco. ¿Pero por qué? Porque el mismo impacto de la energía nuclear, de la bomba nuclear, que es ahí cuando ya se descubre el término de la bomba, que es la bomba atómica, eh, le destruyó la membrana, o sea, le destruyó la membrana de la vejiga. Entonces, él mismo cuenta en esa parte del relato que se lo van a llevar a Yasuko por otro motivo que ahorita vamos a platicar, en donde literal, él en la orina desechaba la membrana. O sea, como que dio a entender que se iba a regenerar, pero literal, este personaje te cuenta cómo la cara quedó hinchada. Al principio pues no saben, bueno, yo no sé cómo agarró fuerzas para moverse y llegar a diferentes lados, o sea, llegar a un hospital y luego irse a otro hospital, que la esposa lo encuentre y que se vaya a otro hospital, Hosokawa, si no me recuerdo, creo que era ya al final donde él
termina como... Te describe cómo es el camino, así todo deshecho, y va brincando con todos los dolores, y tú dices, wow, ¿cómo soportó todo en un eso? camión en un camión de carbón, literal, ese camión de carbón, pues la carretera no está muy bien protegida y cómo va moviéndose y él sufriendo. Él sufre fiebres de 40 grados, no literal, o 42, si no me recuerdo. Y ya estaba en un momento en que los médicos decían, no, ya no va a vivir. O sea, literal, le ponían transfusiones, le ponían inyecciones, no recuerdo ahorita del medicamento porque sí se menciona. Solo fue, creo que la persistencia de la esposa de mantenerlo vivo lo que lo hizo salvarse. Pero igual quedó con una quemadura impresionante en la espalda, en los brazos. La mano. Los brazos le quedaron como cartón. O sea, fue una situación, yo creo, muy compleja con Iwatake, que a pesar de que yo digo, bueno, ya es un relato extra que viene dentro del libro, ya da mucho sentido a la obra, ¿no? También, porque ya lo ves desde dentro del aspecto militar, ¿no? Que literal, él pertenecía al segundo ordenamiento, o el segundo, literal, como bastión del ejército de Hiroshima, que era un ejército como en cierta forma médico, que era literal, pero ya no habían regresado a él. Sí. O sea, él fue de los que fue y le dijeron, no, regrésate a tu casa, a tu hospital, no sirves, ¿no? Y luego, no, mejor sí vente, y relata cómo ya en el segundo llamado ya igual médicos, o sea, que no pues que no eran aptos, ¿no? Para eso, o sea, como dice él que era, pues tenía sobrepeso, y cómo los militares lo pateaban porque no podía hacer los ejercicios, ¿no? O sea, dices tú, ya no importaba si estabas bien o mal, tenías que estar ahí, punto. Sí, o sea, literal ya no había como hoy en día que, bueno, tienes la oportunidad de hacer o no el servicio militar, sino ahí sí ya era fuerzas, o sea, y creo que sigue siendo, sobre todo en países épicos como China, Japón y Corea, sigue siendo obligatorio el servicio militar antes de los 30 años. Se menciona que todavía a los militares les sirvieron todas estas personas hasta los 45 años de edad. O sea, literal, si cumplías después de los 45 ya no eras útil ya no eras útil para el ejército. Y bueno, cada descripción que te hace Masuji Buse en este relato de verdad es impresionante, ¿no? Cómo va transformando, pero para mí esa es la parte, creo que de lo que dices de la descripción de cómo se les cae la carne, de todo el sufrimiento, literal te das cuenta que yo siento que tenían la adrenalina al 1000, o sea, literal, ya vemos que padecen las consecuencias después, o sea, días después, ya estando en el hospital es cuando sufren los dolores, las enfermedades, las infecciones, porque se menciona mucho que a lo mejor los pocos sobrevivientes que no tuvieron como un efecto en quemaduras, era literal diarrea y si no me recuerdo, dolores, ¿no? Dolores de cabeza y todo esto. Pero, por ejemplo, Yasuaki Yamashita, en el relato que justamente, bueno, también leímos que es su relato biográfico del Fondo de Cultura, y lo que él comentó en Hiroshima, de que se tenía que reconstruir Hiroshima, de el recoger todos los cadáveres, o sea, literal, sí es una situación muy, muy, muy fuerte, pero un dato que me llamó mucho la atención es que, y no sé si ahorita ya se pueda plantar, pero aquí en el libro menciona que tendrían que ser 75 años para volver a poder sembrar. Entonces, ya estamos a que 78, casi 80 años de lo que pasó de la bomba nuclear. Entonces, quién sabe si eso sería muy interesante investigarlo. Y ya se puede. Si ya otra vez empezó la producción de alimentación en Hiroshima. Porque obviamente, bueno, el palacio, quedó destruido el palacio quedó destruido oficinas de gobierno, hospitales también destruidos, y casas, ¿no? También, que de por sí ya se estaba haciendo bombardeos. Entonces, ha sido son situaciones que de verdad a mí me sorprenden, que hoy en día se siga, a lo mejor todavía lo de la bomba nuclear no, pero que hoy en día los bombardeos se siguen haciendo, literal, lo podemos ver en Irán,
en Siria, bueno, años anteriores, que fue 2011, 2015, más o menos por esas fechas, cuando Estados Unidos empezó sus invasiones a estas zonas, y que también nos demuestra todavía el poderío militar que tiene, sobre todo los Estados Unidos, y bueno, hoy en día Rusia, China, y si hablamos de las bombas nucleares, pues bueno, Estados Unidos, China, Rusia, Corea del Norte, algunos de los países árabes. Entonces es una situación compleja que yo creo este tipo de novelas nos sigue invitando a hacer reflexión de que no sufra, de que no se vuelva a ese tipo de situaciones que, bueno, más que a hacer un apoyo o una ganancia, en realidad es una pérdida. Y una pérdida que es irreparable y que, bueno, hasta el día de hoy habrá que ver si ya, por lo menos ya Hiroshima ya empezó como a... No, recuérdense ya. Más bien empezar como a volver a producir cosas, ¿no? En este caso, cuestiones de agricultura. Y bueno, en el prólogo, Jorge Volpi nos lo dice, ¿no? O sea, realmente, o sea, después de Auschwitz, pues sabemos que juramos que no volvería a pasar algo semejante, ¿no? Y como eso, pues no ha pasado, sí ha pasado, ¿no? Por lo que comentabas, ¿no? Pero la bomba atómica y nos lo plantea, dice, no ha vuelto todavía, ¿no? O sea que seguimos sin entender, ¿no? Definitivamente la destrucción y el daño que causa a las personas, a los civiles sobre todo, ¿no? Los que menos tienen la culpa. Entonces yo creo que sí hay que replantearnos esto definitivamente porque si no entendemos. ¿No? Bueno, algo también que menciona y me parece, o sea, del cómo la gente fue desarrollando, o sea, nos dice el autor, 4 años, 9 meses después, es cuando Yasuko empieza a presentar síntomas de la enfermedad de la radiación. Entonces, ¿cuánto tiempo después la gente seguía presentando? O sea, cuando decías, no tengo nada, ¿cuánto tiempo después pasaba y te presentabas los síntomas? ¿No? O sea, ahí se ve como el daño realmente grande, ¿no? Sí, y aparte de eso, o sea, literal, como en el mismo relato de Shigematsu va comentando que gente que sobrevive muere. Y obviamente pues, hubo víctimas mortales. Literal, que llegaban a los hospitales y literal ya morían, ¿no? O sea, ya no había forma, no había suministros, no había ni siquiera suministros de médicos que pudieran ayudar a salvar vidas. Ni siquiera sabían los remedios, ni siquiera sabían cuál era el medicamento que podía servir para contrarrestar los efectos. Y el miedo que ellos tenían también a contagiarse, ¿no? Porque pues no sabían qué era. Entonces, como al ver a la gente con la cara, como dice el doble de lo hinchado que estaba, los gusanos, la piel como la tenían y todo, pues los médicos también, y dice, tenían miedo, ¿no? Y improvisaban con medicamentos o cosas que tenían a la mano que eran totalmente insuficientes, ¿no? Con remedios caseros. Se menciona el remedio que les untaban, bueno, a Iwatake, le untaron pepino. Algo como líquido de pepino. Y dice, y literal eso, pues, bueno, él mismo dice, eso no va a servir. O sea, en pocas palabras él dice, esto no sirve, necesito otra cosa que me alivie, ¿no? No puedo imaginarme, pero sí sentir porque eso creo que es lo que transmite un poco la novela, todo ese sufrimiento, ¿no? El ardor, el no poder dormir, literal, en el caso de Iwatake, todo lo que sufrió, ¿no? Las temperaturas, las fiebres altas, literal, llegó un momento en que él ya pierde la conciencia y pues que en los pequeños momentos de conciencia que tiene, él hace su testamento y la esposa literal nada más le dijo 2 veces, déjame seguirte tratando, porque no queremos que te... Literal, creo que ahí fue el amor de la esposa de que sobreviviera el esposo. Darle fuerzas, ¿no? Para seguir viviendo. Esperanzas. Que justo también pasa con Yasuko en un momento de la historia, que empieza Yasuko a decaer completamente, y los tíos ya no saben qué hacer. O sea, literal, pues tuvieron que ocupar como última arma el relato de Iwatake para que le diera fuerza y ánimo a Yasuko a poder sobrevivir.
Y que justamente creo que es otro de los objetivos de la novela es ese, o sea, es la sobrevivencia. Literal, durante mucho tiempo tuvieron que sobrevivir valga la redundancia, los sobrevivientes y todas las personas de Hiroshima y en cierta forma todo Japón, porque al final de cuentas, bueno, fue una situación muy, muy complicada, ¿no? Y bueno, literal, como lo había comentado en un live pasado, sobre Yasuaki Yamashita, tenemos más fuentes de Hiroshima que de Nagasaki. Entonces también es muy interesante. Yo literal diría que yo con este live y con este libro ya termino todo lo de la Genbaku Bungaku, o sea, la literatura de la bomba nuclear por un rato, porque sí es bien denso, denso, o sea, y literal, no es que termine mal, es agotador. Sí termina uno agotado. Y creo que hasta que no llegue Yosa Ota, espero que pronto lo traduzcan, La ciudad de los cadáveres, bueno, ahí podré volver a meterme en ese mundo tan profundo de lo que es Hiroshima. Pero algo también interesante en esas descripciones es la muerte, porque literal, Shigematsu camina junto a los cadáveres, o sea, él mismo te cuenta todo lo que está pasando, que llega un momento en donde, y retomando un poco esta parte del relato, bueno, de su diario, él te cuenta que él no se puede ir en tren, se tiene que ir caminando distancias larguísimas hasta reencontrarse con su mujer y su sobrina, en este caso. Y cuando ya se reencuentra con ellas, es irse a otro lugar, justamente para llegar a la fábrica, creo que es en Furuichi, para llegar a la fábrica y, digamos, como estar más tranquilos, ¿no? Pero en un momento cuando se reencuentran Shigeko y Shigematsu, Shigematsu va a la casa, la encuentra destruida, ni la encuentra destruida, la encuentra inclinada, pero con 15 grados. A 15 grados, y todo lo encuentra literal como, ¿cómo decirlo? Bueno, tejas destruidas, las puertas tienen un nombre específico, zafadas, todos los cristales rotos. Literal, lo único que hace es como que, perdón, bajarla, como tomar lo más importante, llevárselo o echarlo en el lago, en la pequeña fuente que tenía, que en algún momento se menciona, ¿no? Que mientras más al fondo estén, ahí están como más seguros, literal. Y en el caso de Yasuko iba un día de campo, o sea, ni tendría por qué haber ido. Creo que fue nada más porque el dueño de la finca en donde fueron o donde estuvieron, literal les dijo, pues si quieren las llevo. Y cuando las llevaron, bueno, empezó a llover y a ella pues fue una de las víctimas indirectas de la bomba, que esa lluvia negra, que es lo que hace título, era una lluvia, pues vamos a decirlo, como ácida, que al final de cuentas también lastimó su cuerpo y le dejó manchas en la piel, ¿no? Pero ¿quién iba a decir que después de 4 años hubiera otro efecto mayor? Y que eso también es muy interesante, pues destacar, ¿no? Porque cada uno de los protagonistas, pues sufre en cierta forma. Y el sufrimiento en general de Hiroshima, vuelvo y repito, o sea, la falta de alimentos, la falta de suministros, la falta de medios de transporte, de comunicación, hace que esta novela sea cada vez más profunda y, bueno, yo que me falta el último capítulo, que en un momento más lo voy a leer, no encuentre salida. O sea, literal, yo lo veo, aunque los títulos ponen en el diario de Shigematsu, 14 de agosto, lluvia, algo de buen tiempo, ¿no? Literal, o sea, aunque pone cosas así, yo me quedo, no hay buen tiempo, o sea, sigue habiendo mucho sufrimiento, ¿no? Sí, y cómo va relatando cuando se encuentra por fin con su esposa y Yasuko y se dirigen hacia la fábrica y todo ese relato, eso yo creo que es lo más pesado porque te va diciendo, a mí algo que pues no sé, sentí como muy triste, fue cuando encuentran a la mujer muerta con la niña que está, con una bebé que la está abrazando y está llorando y demás, y ellos, o sea, sí la ven, pero se hacen así como, no veo nada, y se siguen caminando, y yo así de, ¡ay, la niña, salven a la niña, agárrela, por favor! O sea, a mí eso, digo, llegó un punto, yo creo, en que ya no es que no sintieran el dolor, sino que era, me tengo que salvar yo, ¿sí? Porque
veían tanto, o sea, como que era imposible tratar de ayudar a todo el mundo, porque todos estaban muy mal. Entonces, creo que ahí yo decía, yo en mis notas puse, ¿por qué ajenos al dolor, no? ¿Por qué son ajenos al dolor? Pero te pones a pensar y dices, es que no es eso, sino es que ya ves tanto a tu alrededor que pues querer salvar o ayudar a todos pues sería prácticamente imposible. Entonces, lo que tienes que hacer es ver por ti, ¿no? Por más que sea un niño, por más que sea un anciano, por más que sea una mujer, lo que sea, tienes que pensar en ti y en tu familia antes que en cualquier otra persona. Y creo que ese relato de cuando ellos van caminando hacia la fábrica es muy, muy doloroso cómo te va narrando las personas, cómo las encuentran. Y bueno, luego cómo empiezan a quemar a todos los militares en el río, ya toda la gente, ¿no? O sea, ya recoger y quemar, recoger y quemar. Es que de por sí ni se dan abasto. O sea, todos los muertos ya no se dan abasto ni siquiera para cremarlos. Los militares, la función que van a tener militares en ese momento, aparte de seguir haciendo la limpieza de la ciudad, de derrumbar las casas, es que mientras se encuentren muertos, es cremarlos. Pero el nivel de cremación ya no es ir a un crematorio, sino es literal, vamos a cremarlos en la misma ciudad. O sea, hacen fosas y empiezan y avientan los cuerpos. O sea, sí es muy crudo esa parte del relato. Y también algo que me transmitió esta parte que comentas del viaje o del traslado de Hiroshima a la fábrica, el desgaste físico. Shigematsu empieza a tener como, yo diría, los efectos un poco de la radiación y después de tanto caminar, todo ese desgaste físico y en cuanto llega a la fábrica. Y eso también hace que podamos entender un poco más al personaje. Más aparte, sí, como estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? De que no es que se vuelvan inmunes al dolor, sino buscan sobrevivir, que eso creo que es la palabra principal. ¿Y por qué buscan sobrevivir? Porque en el trayecto de Hiroshima o de la ciudad, que pasan justamente por la ciudad destruida, a la fábrica, que está en Furoichi, encuentran destrucción. Literal encuentran cables destruidos, fuego por todos lados, un fuego que al final de cuentas subía. Literal, creo que se puede decir que era una cápsula lo que estaba conteniendo el fuego, que no por esta bomba, bueno, no bomba, por la nube que parece hongo, ¿no? Literal. Y que no hubiera como ¿cómo podemos decirlo? Como que no se detuviera. O sea, literal duró varios días el fuego presente y era también un sufrimiento. Y bueno, y aparte yo entré a escuchar todos los gritos, la desesperación de las personas que sufrían. También eso fue como muy, literal creo que fue muy, entre los personajes, pues fue algo que los hizo, tenemos que seguir nuestro rumbo hacia sobrevivir, hacia la fábrica. Y que bueno, al llegar a la fábrica, pues bueno, se van a topar que los van a recibir, los tratan de ayudar a descansar. Shigematsu literal, cuando al siguiente día se intenta levantar, pues le cuesta trabajo, le duelen las piernas, le duelen los brazos, se levanta con mucha fuerza, o sea, con esfuerzos, y bueno, y a pesar de que en lugar de que descansaran o de que trataran de mantenerse estables, literal, todos ellos tres como personajes siguen ayudando. O sea, yo me di cuenta que literal, bueno, y con lo que leo uno, Shigematsu luego fue hasta a seguir haciendo tareas, ¿no? Que el dueño de la fábrica le encargaba. Y mientras tanto... Una tarea muy, muy pesada, yo creo, mentalmente, ¿no? O sea, cuando le pide, a ver, ahora tú vas a ser como de sacerdote para los que van muriendo, ¿no? Y dices, wow, y aparte se prepara, ¿no? Va a buscar como todo lo que tiene que leer y todo, pero creo que es un desgaste mental muy fuerte para Shigematsu, porque cada que moría alguien era tener que ir él a rezar todo, ¿no? Y aparte, pues también iba como al donde los quemaban y todo. Entonces, creo que ese desgaste mental que tiene el personaje es muy, muy fuerte. Sí, que justo, aquí en el último lo estoy buscando, lee varios sermones, pero hay uno en específico que me gustó, porque justamente él buscaba apoyo de los mismos monjes, y muchos de los monjes se negaron. Hasta que llegó con uno que era uno de grande edad y que fue el que y enfermo también. O sea, literal, le dijo, a ver, ya como que
se sentó y le dijo, apunta todo esto que vas a tener que recitar, que decir, y ay, ya no lo encuentro, pero bueno, el chiste es que son varios los sermones que van a recitar y a decir, y creo que también la práctica hacia el maestro, o sea, literal fue como que él tuvo que aprender a la fuerza, no por gusto, ser el monje, el que oficiara los servicios funerarios. Va a llegar un momento en que el servicio funerario o dentro de la misma fábrica ya no se abastezca. O sea, literal, creo que ya pues van a tener que enterrar a los muertos o que a cremarlos así, porque bueno, fue constante, ¿no? Lo interesante es que muchos de las personas que trabajaban en la fábrica se les dio como la libertad de irse para buscar a sus familiares y algunos de ellos, si no me recuerdo, también se les mencionó que iban a regresar y regresaron justamente porque digamos que la fábrica fue un sitio seguro. Ahora, otro tema importante que fue con lo que yo cerré el capítulo 10, bueno, la primera parte de la reseña, se dio rapiña. O sea, literal, se comenta en el capítulo 10, se comenta que uno de los personajes, bueno, Shigematsu era el encargado, ¿no? Y que todavía hasta le hizo el favor a algunos de los militares que eran amigos de él de guardar provisiones de comida. Pero en cuanto fue la bomba y llegan a la fábrica, digamos, él se quedó dormido, Shigematsu, y el otro personaje que ahorita no recuerdo el nombre, literal fue, vienen por esto, les dio el permiso, o sea, ni siquiera llegó una orden, porque eso era lo que tenían que llevar, una orden por parte del ejército o de ciertos militares para que pudieran llevarse el aprovisionamiento de los alimentos, y sin en cambio se llevaron todo como rapiña, y ahí se menciona, ¿no? Y literal también, me hubiera gustado que exploraran esa parte el autor, pero bueno, literal, ellos estuvieron en un miedo constante de qué podía pasar, ¿no? Pero creo que supieron librarse bien porque al final de cuentas, tanto el dueño de la fábrica, Shigematsu, y el responsable en ese momento de las provisiones, hicieron el documento, relataron todo, pero también fue un martirio que llevarlo hacia el segundo piso de la misma, porque estaban cerca, ¿no? De la zona en donde vivía Shigematsu. Que tenían que llevarlo directamente a Hiroshima para que a los militares de alto rango para que pues estuvieran avisados. Pero ya después de ahí ya no se dio como más aviso del aprovisionamiento. O sea, creo que fue un dato muy interesante también de que el abuso del poder está presente en todas sus formas y que hace que esto también se refleja mucho en la obra, literal. Sí. Sí, esa parte. Y bueno, también lo nombra en una parte de lo del carbón, ¿no? Que dice, yo me acuerdo, ya después de ir y venir 20,000 veces con ese punto del carbón, llega un punto en que él dice, Shigematsu, yo me acuerdo que en algún punto había visto un montón de carbón apilado, ¿no? Y le pregunta a las personas de alrededor y todo, y dice, no, pues es que mientras digan que el carbón es de los militares, no pueden tocarlo. Y cuando lo va a buscar, ya el carbón mágicamente había desaparecido, ¿no? Entonces sí, creo que lo toca en esos dos puntos. Justamente, ese es en Geseca. En Geseca es ahí donde él se acuerda y dice, bueno, pues tengo que ir acá y ahí está. Eso, justamente eso es lo que acabo. Hasta ahí me quedé. Ahí es donde leí esa parte. Justamente, si hago el spoiler, es el capítulo 19, donde justamente menciona todo eso. Y nos quedamos bueno, yo me quedo en la parte en donde, es más, llega un momento en la trama, ya casi en estos últimos capítulos, en donde ya cierto tipo de alimentos, bueno, están no prohibidos, sino que ahora los consideran como si fueran alimentos de lujo, literal, que es justamente en la escena donde están cenando con el dueño de la fábrica, con la botella de sake o de un alcohol destilado, que justamente es jarabe y alcohol de hierba, si no me recuerdo. Sí. Ese alcohol que otro punto interesante. Las farmacéuticas se llegan a negar a ofrecer, porque podían conseguirlo ya fácil, pero llega un momento en que las farmacéuticas literal lo van a, ¿cómo podemos decirlo? Lo van a, estamos bien. Pensé que nos habíamos parado.
Sí, no se perdió la conexión. No, es Aquí que se fue andamos. la luz en mi casa. Estoy a oscuras. Ya, mi hija me está alumbrando, gracias. Pero bueno, justamente en esta parte, vuelvo y repito lo del alcohol, las farmacéuticas se quedan bueno, más bien yo creo como que todas sus reservas las reservaron, ¿no? Literal, de no poder vender el alcohol y de no vender vuelvo y repito, lo que son de las hojas, el jarabe y el alcohol de hojas, si no me recuerdo. Y bueno, más aparte, toda la falta de suministro médico también está presente, que eso también es interesante de que justamente Iwatake lo menciona en su relato, lo mencionan cuando Yasuko va al hospital, que se enferma, que justamente la falta de suministros médicos continúa. Y que todo esto es muy interesante, ¿no? Y que creo que bueno, nos demuestra que toda la mayor parte de Hiroshima siguen en esta parte, o por lo menos hasta el capítulo 19, después de 4 años, siguen luchando por sobrevivir a todo lo que pasó con la bomba nuclear. Sí, bueno, y ese alcohol, el dueño de la fábrica lo lleva, ¿no? Como algo, un regalo especial para la cena, porque ya se iba, Shigeko y Yasuko, ¿no? De ahí, porque ellas se sentían, sobre todo Shigeko se sentía como mal de seguir consumiendo, o viviendo a través de la fábrica, ¿no? O sea, alimentándose a través de la fábrica, entonces ya ella como que dice, ya no puedo estar aquí. Y deciden irse. Y ya el dueño de la fábrica les invita a la cena, pero en donde estaban ellos viviendo temporalmente, ¿no? Y ese alcohol lo destila, lo va un amigo que tiene una farmacia y es todo un rollo conseguir eso. Entonces, y Shigematsu es así como, wow, me trajo eso y se siente muy halagado de que lo haya querido compartir con su familia. Bueno, y aparte, otro aspecto interesante que estamos olvidando es, por ejemplo, son dos cosas. Shigematsu se reúne con 2 amigos para tratar de producir, más bien no de producir, de criar Carpas. cierto tipo de peces, ¿no? Uh-huh. Que son para que puedan alimentarse. Y el otro punto era que, ay, ahorita se me fue y era el otro que iba a comentar. Que Shigematsu, y tiene que ver con Shigematsu. Bueno, uno de los interesantes es justamente como en esa parte de la sobrevivencia, buscar nuevas fuentes alternas para sobrevivir, y eso es con los pescados. Y la otra tiene que ver con los rumores que ocurrían, volviendo según a la esencia principal del libro, los rumores que ocurrían de Yasuko, porque justamente, digamos, la casamentera, que sería el término correcto, va a investigar primero a Yasuko, y por eso le pide los diarios. Pero los familiares del chico con el que se supone ya está a punto de casarse, también investigó. O sea, también investigó y fue a la casa, y fue cuando Shigematsu se sintió también como mal literal. Tengo que transcribir todo para tratar de modificar la visión que se tiene de mi sobrina. No, pero al final de cuentas la sobrina pues quedó muy marcada y quedó muy marcada, muy señalada, ¿no? Uh-huh. Que justamente el término que usan es hibakusha, ¿no? Y que literal ese señalamiento siguió durante mucho tiempo, y que Yasuaki Yamashita también lo menciona. Pero interesante esto porque creo que fue la misma Yasuko que le comentó al novio o al futuro esposo, pues de lo que tenía, de los padecimientos que tenía, y que por eso justamente rompieron el compromiso. Entonces sí son situaciones que te van sorprendiendo en cuestiones de cómo buscas sobrevivir y y no solo sobrevivir, sino de llevar, yo tengo como hacer un poco la vida mejor. Pero sin en cambio, justamente con Shigeko, creo que, con Yasuko, fue al revés. O sea, literal fue una situación en donde Yasuko cometió el error de haber dicho, inocentemente haber dicho que tenía la enfermedad a la persona con la que se iba a casar. Entonces creo que también ese fue otro punto que también hizo que todavía profundizáramos más en la historia, y que esta historia literal no es un final, no, y estoy seguro que no va a ser un final feliz. O sea, va a ser un final completamente... Bueno, no lo dice, realmente no lo dice, entonces te quedas con la expectativa de
si vive, no vive, no lo dice, pero definitivamente yo también pienso que no es un final feliz, por aparte también ella, todo lo que platica, cómo está sufriendo, o sea, todo lo que los furículos que le llaman, que se le salen, y además que pues igual empieza con los gusanos y toda esa parte, entonces dices, esto no va a tener un buen final, ¿no? Pero bueno, retomando el punto de la crianza de las carpas de Shigematsu, o sea, me pareció muy importante, bueno, muy, muy interesante cuando él y su amigo están pescando. No, y es Asahiro, si no me recuerdo el nombre del personaje. Asahiro y, bueno, hay otros, son dos, de acuerdo. Ya regresamos. Ya, sí, es que se va. Digo, no tengo luz. Perdón. Como están pescando y pasa una vecina y así como que les dice, pues ustedes no hacen nada, no trabajan, no nada, ¿no? Entonces ellos empiezan precisamente con la cría de las carpas para poderlas después poner en ese lugar donde ellos pescaban, como devolviéndolas y entonces ya pudieran pescar sin que nadie les dijera nada, ¿no? Entonces, esa cultura de que tienes de ellos, de que tienes que estar haciendo algo, que tienes que trabajar, que tienes que ser útil, que no puedes estar descansando sin hacer nada, ¿no? Y después de 4 años que ellos siguieran, pues viviendo tranquilamente, podría decirse, ¿no? Y cómo cómo son juzgados por las demás personas. Eso también me pareció muy interesante. No, y bueno, y algo que ahorita mencionas es, creo que se mantiene hoy en día. Esta parte de seguir trabajando y de seguir laborando y de que no sean, y del descanso. O sea, literal, los japoneses son personas que están activas todos los días, que están activas constantemente, que justamente por eso Japón es uno de los países que tiene como la mayor tasa de personas que se quitan la vida. Entonces, la presión social no es muy fuerte. y ahorita, como lo dices, de juzgar, o sea, literal eso sigue y creo que hay, no puedo decir una tendencia, pero, perdón, muchas de las novelas que por lo menos he leído tienen tintes de eso. O sea, de que va a haber un momento en que si no funcionas en la sociedad te van a juzgar. Lo podemos ver en Indigno de Ser Humano de Osamu Dazai, lo puedo ver en Ryonosuke Kutagawa con algunos de sus relatos, lo podemos ver actualmente hoy con el libro, bueno, con el libro de La Dependienta de Sayaka Murata. Entonces, creo que siguen esa misma tendencia, esas historias, y bueno, nos permite conocer una infinidad de temas que hoy en día, bueno, en específico de la Genbaku Bungaku, yo lo recomendaría sí, pero tienen que tener un trasfondo previo, porque si se chutan a leer primero y después los otros, híjoles, y otros van a terminar, bueno, si yo de por sí terminé agotado, van a terminar ellos todavía más agotados de lo que debe de ser. Tengo que ir paso a pasito. Algo interesante y que me hubiera gustado es ver la película. La voy a tratar de conseguir porque la versión cinematográfica de Lluvia Negra debe ser muy interesante. Muy interesante, O sea, creo que algo interesante es ver toda la producción cinematográfica o de las industrias culturales que tomen en cuenta esto, ¿no? No nada más la obra de Lluvia Negra, sino en general. Porque los japoneses tienen, eso es muy interesante también revisarlo, de que que de repente tienen algunos relatos y los tratan como de adaptar a cine, o a televisión, o a radio. Entonces, por ahí voy a seguir haciendo mis investigaciones porque ver esto de las industrias culturales y la adaptación literaria, creo que vale mucho la pena destacarlo, ¿no? Y aparte de que hay otros autores, no solo Lluvia Negra, que es creo que uno de los libros que me fascina, pero te termina dejando muy agotado. Bueno, pues ya estamos cerca de cerrar nuestro live. ¿Algunas conclusiones que podamos seguir comentando del libro? Pues, de acuerdo a lo que estás diciendo, creo que yo sí empecé totalmente al revés. Tengo que leer los que tú me comentas. Espero no terminar agotada más mentalmente de lo que me dejó Lluvia Negra por segunda ocasión. Pero sí, definitivamente. No, y es complejo. Es complejo, creo que, entender esta literatura, desde mi punto de vista. Bueno, lo que muy descriptiva, que sí te da ese poder, el autor, de sentir el dolor de esas personas, y tienen que leer. O sea, es un libro, no quiero decir hermoso, porque pues no siento que sea la palabra correcta,
por la historia, pero pues sí es un libro que tienes que leer, o sea, definitivamente, es un libro muy interesante, pero Yo diría prepararte un libro mentalmente. apasionante. Un libro totalmente apasionante. O sea, no es hermoso, pero me apasionó Sí. la escritura, me apasionaron los relatos, no solo este de Lluvia Negra, sino también todo lo que por lo menos tuve la oportunidad de tener en mis manos y que tengo en mis manos, ¿no? Que es Requiem, Voces de Hiroshima, el relato de Yasuaki Yamashita. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de leer Cadáveres, de Ciudad de los Cadáveres de Yosa Ota. Tengo muchas ganas también de leer el otro, Flores de Verano, de Tamiki Hara, que es muy difícil de conseguir. El de Ciudad de los Cadáveres se supone y corre el rumor de que va a salir pronto, pero entonces vamos a ver cómo va a estar la situación. Y hay más, o sea, esto a mí por lo menos me deja con el deseo de seguir profundizando sobre el tema de la Genbaku Bungaku, de la literatura de la bomba atómica, y bueno, y ahora llevarlo a la otra literatura. Por ejemplo, está la literatura de Fukushima, que es también lo de que en el año 2011 tuvieron no tuvieron una bomba nuclear, pero tuvieron un desastre nuclear en la zona. Entonces ahora es ver la otra perspectiva desde sucedido también en Japón y que no es ocasionado por Estados Unidos, sino es ocasionado por ellos mismos y que fue ocasionado por un sismo, por una situación natural. Entonces que hoy en día, literal, en Fukushima no se puede, lo mismo que pasó en Hiroshima, literal no se puede plantar, no se puede cultivar. Y Fukushima es una zona de Fukushima, si no me recuerdo, radioactiva. Ahorita yo no sé si Hiroshima tenga todavía sea totalmente radioactiva, porque literal, bueno, por lo menos está, no sé si era el Palacio de Gobierno, y es la foto que siempre uso, de donde está los restos del Palacio de Gobierno, siguen ahí, o sea, no sé si creo que no te puedes acercar, pero creo que está, literal, le puedes tomar fotos y bueno, es un lugar histórico que ahora se considera como un monumento de paz. Está el Museo de Paz de Hiroshima, Tamiki Hara empieza con esa cuestión, que él se sentía como muy, no se sentía ajeno a esta situación, pero se sentía totalmente, ¿cómo puedo decirlo? Se sentía como muy mal cuando entraba al Museo de la Paz en Hiroshima, ¿no? Y que te muestra toda la cuestión de lo nuclear. Las pocas fotos y videos que han liberado, bueno, son impresionantes. O sea, ves el sufrimiento de las personas. Literal, hay una foto que justamente yo publiqué junto con una de las reseñas. Está el niño y trae cargando, creo que al hermanito, pero el hermanito está muerto. Se parece que está dormido, pero está muerto. O sea, ¿qué grado de destrucción humana se vivió ahí y el sufrimiento que se refleja en la obra literaria, en las fotografías, que son como los vestigios no los vestigios, son los testimonios y las fuentes primordiales que nos permiten conocer todo esto, ¿no? Y creo que vale mucho la pena. Sí lo recomiendo que lo lean, pero que tengan un trasfondo primero, que se empapen del tema antes de quererse meter a estos libros, porque van a terminar bien agotados. Y es algo que creo que es lo único que yo recomendaría. Sí, definitivamente. Es un libro que tienen que leer, que te apasiona de principio a fin y sobre todo yo creo que también que te duele. O sea, esa parte tan descriptiva que hace el autor de todo lo que van pasando los personajes, como dices tú, los personajes principales y además todas las personas que están a su alrededor. Y eso hace que estés dentro de la historia y la quieras terminar ya, o sea, leer, pero al mismo tiempo ya no puedo leerlo, o sea, es como esa dualidad, ¿no? No, y algo último que se me estaba olvidando y que no hemos mencionado. Llega un momento en que el mismo Shigematsu ya en los últimos capítulos, ella empieza a hacer conciencia de que en todo caso no quiere que la guerra continúe, ¿no? Literal, él estaba ¿cómo podemos decirlo? Shigematsu llega un momento en que él apoyó la guerra, pero ya él mismo se da cuenta de que no era el camino y al final casi critica todo eso, no critica todo eso.
Y justamente no es el único, también lo critica el jefe, el dueño de la fábrica. Entonces, sí, son detalles que de verdad impresionan al lector. Y que, bueno, por lo menos a mí me causan ya deseos de ahorita reseñar el libro, pero voy a leer el último capítulo para reseñarlo ya a las 8 de la noche, justamente, que ya estamos ya por cerrar todo este live. ¿Algo más que quieras comentar, Tabata? Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad te lo agradezco mucho, es totalmente algo nuevo para mí, pero me apasiona leer, estoy adentrándome a los autores japoneses y me encantan, y Busema Fuji me encantó este libro, y poder platicarlo contigo, te lo agradezco muchísimo. No, yo también lo agradezco. Y antes de cerrar, tenemos otra actividad que ya, bueno, que ya la hicimos antes, que va a salir en el mes de octubre. Y sí, que bueno, creo que nos agarramos dos autores y temas bien, bien pesados. Sí. Entonces, en el mes de octubre ya verán el capítulo especial del podcast que grabé con Tabata y que, bueno, también fue lo mismo, literalmente fue casi lo mismo en cuestiones de ser densos los autores, pesados. A lo mejor con el otro no terminé agotado, pero sí quedé torturado por todo el proceso. O sea, aquí terminamos agotados y en el otro con tortura del otro autor. Sí. Pero bueno, no voy a dar más detalles de lo que se viene para ese podcast de octubre, para el episodio, ya pronto sabrán qué se viene. Y bueno, el live va a quedar grabado para quien quiera volverlo a ver. Y bueno, de verdad te agradezco, Tabata, que hayas aceptado la invitación a un live más. Y pues bueno, nos despedimos de un live más aquí en La Mira de los Libros. Gracias de verdad, Tabata, por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, seguimos en contacto pues ahí en redes sociales. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos. Y pues, yo creo fin de mes, bueno, se viene otro live. No sé de qué tema, pero lo más seguro es que se venga otro live más para platicar de más literatura japonesa con algún otro invitado que acepte bueno, valga la redundancia, acepte la invitación. Pues bueno, ahora sí, nos despedimos de un live más aquí en La Mira de los Libros. Adiós, ahora sí nos despedimos. Bye.